Doctor Sánchez Toro. Bien. Buenas noches. Buenas noches. noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos en sala, al doctor Sánchez Toro, a nombre del doctor Jorge Manrique, director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional, del doctor José Ricardo Rojas Rueda, decano del Colegio Odontológico del Perú, Región Lima. Bienvenido. Doctor, ¿me permite ir presentándolo, por favor? Muy bien, gracias. El doctor Sánchez Toro es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres. Es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialidad de Administración y Gestión en Estomatología. Asesor del Colegio Odontológico del Perú con el tema de costos en honorarios mínimos. Creador y webmaster del software dental Systedent Web, programa de administrador de consultorios odontológicos. Diplomados en Dirección de Odontología y Administración de Empresas en la UPC. Asesor del Colegio Odontológico Regional de Lima en tema de costos honorarios mínimos en el año 2002. Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres. Diplomado en Gerencia y Administración en Odontología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cursos de posgrado en Administración de Servicios y Gestión de la Salud Odontológica. Docente de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional del Colegio Odontológico de Lima. Doctor, una vez más, bienvenido y puede usted iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta presentación sabiendo que dentro de las actividades que nosotros tenemos como una gestión odontológica y que sabemos que el consultorio tiene que ser rentable y tiene que ser productivo, necesitamos establecer ciertas condiciones para que nuestra gestión tenga ambos elementos beneficiosos dentro de cualquier empresa. Ser rentable y ser productivo son dos actividades o son dos fines que cada empresa necesita y que por supuesto tienen diferencias unas a otras, pero ambas nos dan una tranquilidad, de alguna manera tranquilidad económica si es que conseguimos tener las cifras necesarias. Sabiendo que la gestión debe ser rentable y productiva, muchas veces pensamos cómo hacer que esto ocurra y pensamos en diversas situaciones, diversas opciones. Cada uno puede tener una actividad preferencial en cuanto a pensar qué es lo que debo de hacer primero para que sea exitoso. Y va a depender mucho de si es que recién voy a empezar un consultorio, va a depender si es que voy a reiniciar un consultorio que lo tenía dejado después de pandemia, o quizás reactivar un consultorio que en este momento no está teniendo actividad productiva y rentable. Entonces, entre diversas acciones que nosotros podemos hacer, pensamos quizás, como muchas opciones pueden ser también el ser rentable y productivo, pensamos en alguna modernidad, en algún diseño especial, pensamos quizás que nuestra orientación hacia el aspecto estructural puede ser una gran ventaja. Y también si es que colocamos los equipos modernos, los equipos de fácil acceso a nuestra actividad profesional, que nos ayuden a tener una calidad de atención adecuada y mejor quizás que algunos consultorios, también es otra opción a pensar. Pero también se puede pensar en que los profesionales que participan en ella
deben de ser capaces para que puedan brindar una atención. O alguien más con mayor actividad y experiencia en el tema administrativo puede entender y comprender que la parte administrativa tiene que organizar y generar una facilidad para la actividad clínica. Esto sabiendo que la clínica y la administración en un consultorio dental es, por supuesto, una integración que debe de ocurrir y que de ninguna manera, ninguna de las dos es prioritaria. Ambas tienen que complementarse y tienen que organizarse para hacer que este consultorio sea realmente productivo. Entonces, entre todas las actividades que nosotros podemos pensar, nos ponemos a analizar qué cosa significa la gestión, qué significa un consultorio gestionado y qué significa un consultorio sin gestión. Cuando hablamos que un consultorio no se gestiona o no se gestiona de la manera correcta, estamos hablando que simplemente anotamos en algún documento físico, como una ficha odontológica, quizás solo el nombre y el odontograma, quizás anotamos solo algunos datos como el nombre, apellido, a veces ni celular o correos, no tenemos algún reporte de registro de ingresos en conjunto, sino solamente en cada historia, no hay documentos que se adicionen a la propia historia y se paga quizás cuando hay algún tipo de ingreso que se pueda generar en los tratamientos a diario. No existe una proyección, no existe tampoco una actividad de planificación económica, no existe costos mínimos dentro de un consultorio. Esto significa que cuando no existe una gestión adecuada, tenemos ciertas dificultades para programar nuestro consultorio y tenemos ciertas dificultades también para identificar lo que tenemos. Pero cuando un consultorio ya está gestionado o empezamos a gestionarlo, tenemos entonces unas historias clínicas no solo organizadas, sino de una manera correctamente informatizadas, ya sea historia clínica virtual, ya sea historia clínica electrónica. Tenemos los datos controlados y planificados, tenemos reportes a diarios que nosotros con nuestro criterio establecemos, tenemos la documentación que puede ser adecuada en cada una de las historias, tenemos una programación de pagos mensuales que nos ayudan a tener una proyección en costos mínimos del consultorio y tenemos una planificación y proyección de nuestro consultorio con objetivos que nosotros ya nos hemos trazado de una manera inicial. Adicionalmente, tenemos información financiera que no significa solo ingreso, que no significa solo egreso, sino información financiera real de nuestros productos, tales como, por ejemplo, los costos mínimos. Eso significa entonces que debemos de analizar aspectos de nuestro consultorio. ¿Cuáles son los aspectos importantes para analizar y tener en claro qué significa productividad y rentabilidad y obtenerlos para el consultorio? Por supuesto que en un inicio está la mayor parte, que es organización. Esta organización nos ayuda a tener productividad. Hablaremos lo que significa productividad. Esta organización nos ayuda a tener rentabilidad y hablaremos lo que significa la rentabilidad. Y ya por decir, al final, cuando muchos piensan que marketing es lo inicial para tener productividad, lo inicial para tener rentabilidad, en realidad es lo último que se piensa, porque el marketing no nos va a hacer productivo, el marketing no nos va a hacer rentable. Solo haciendo algún tipo de marketing sin organización no podríamos tener una actividad adecuada de producción o rentabilidad dentro de nuestro consultorio. ¿Qué significa organización? Organización significa muchos aspectos dentro de una planificación antes de ejecutar nuestras acciones. Por ejemplo, para organización necesitamos manuales administrativos, necesitamos manuales que nos ayuden a tener organizados al personal, organizados nuestras actividades, necesitamos una legalidad dentro de los aspectos del Ministerio de Salud que nos obliga a una legalidad o los aspectos de la reglamentación ante una municipalidad.
tanto el Ministerio de Salud como la municipalidad obligan al consultorio a tener ciertas características que este consultorio de manera obligada al inicio debe tener. Por supuesto, la organización de recursos humanos que nos ayude a comprender cuáles son los cargos que se ocupan dentro de nuestra empresa y alguna información financiera. No es solamente saber cuánto ingresa, es cuáles son los gastos que tenemos fijos, cuáles son las actividades financieras respecto al recurso humano, cómo es el modo de tener las compras o la logística necesaria y tener planificados los pagos en esta logística para que funcione de una manera correcta. La gestión diaria y la planificación también es importante en esta organización inicial porque nos ayuda a que este consultorio, viéndolo desde antes que empiece a funcionar, ya empieza a tener cierta estructura y ciertos requisitos que se necesitan al empezar. Estos manuales administrativos, en principio, está el manual de organización. Esto hace que el consultorio tenga las actividades a hacer por cada cargo. Si hay un asistente, si hay una secretaria, ambas deben de tener unas funciones diferentes y un horario diferente y unas características que ayuden a que nuestra organización esté representada con cada uno de los puestos de trabajo que se puedan organizar. La administración de un consultorio dental es tener en claro, muy en claro, cómo se va a desempeñar las funciones teniendo en cuenta la organización como una empresa. Y lo digo porque, por supuesto que hay consultorios de un sillón, 2 sillones o 3 sillones dentales que no son empresas y solamente emiten recibos por honorarios. No es necesario ser una empresa para comportarse como una empresa. Si yo tengo un consultorio que voy solo los días sábados y este consultorio me ayuda a tener alguna producción, pero no soy empresa, por supuesto que necesito manejarme como una empresa. Y cuando hablo de recursos humanos y alguien dice, pero yo no contrato a nadie, pero es que la misma persona es un recurso humano. Y esta misma persona, que es el odontólogo propietario y que como solamente va una vez al día, a la semana al consultorio, debe de tener características de horario y características económicas para ello. Esto significa organización antes que empiece la actividad productiva o actividad de consultorio. Hay aspectos legales muy diversos que necesitan estar preparados el consultorio y que aseguran una legitimidad. No solamente es tener en claro que cada odontólogo debe de ser colegiado, titulado y habilitado, sino también hay requisitos para el Ministerio de Salud como la categorización, pero felizmente tenemos un plazo hasta diciembre de cada año que nos ayuda a tener una planificación en cuanto a la gestión de esta actividad. La municipalidad sí, por supuesto, no hay un plazo para ello. Si no tienes una licencia municipal, no puedes operar. Y si no tienes una licencia municipal, no eres un negocio legal. Entonces, para tener una legalidad inicial, necesitamos una licencia municipal que nos ayude a operar al inicio. Mientras tanto, se genera información de la categorización mientras estamos en ejecución. El recurso humano, que es valioso y es identificable, no solamente por el número, sino por los puestos. Debe ser identificable en el sentido que nuestra actividad dentro de la empresa es determinar la cantidad de recurso humano, determinar la planificación en el tiempo, si el personal es estable o no estable, si el personal tiene un horario definido, si el personal es ocasional, pero el personal debe saber que está haciendo un periodo de prueba, el personal debe saber que viene para unas prácticas, el personal debe saber que tiene una planificación a futuro y tiene un sueldo definido. Este personal también, una vez que ya ingrese después de ciertos días a planilla y tenga una estabilidad económica como cualquier personal de recurso humano, debe tener un tiempo definido, 6 meses, 1 año, 2 años,
y en su contrato debe existir la renovación o automática o renovación con aceptación de ambas partes. Estos recursos humanos, por supuesto, no es que todos los recursos que yo presento acá deben tener todos los consultorios. Esto es una suposición. En principio, no existe consultorio dental sin odontólogo. Entonces, el odontólogo general o especialista, o el odontólogo general y los especialistas, tenemos como la parte productiva, la parte que va a generar la producción final de cada uno de nuestros servicios. Y cada uno de estos profesionales, que es aquel personal en que al prestar el servicio de manera individual con cada paciente, debe tener absolutamente todas las facilidades para que exista producción adecuada. Si el odontólogo no tiene materiales, no tiene un asistente, no tiene un horario definido, no sabe qué pacientes viene, va a ser muy difícil que se planifique en función al tiempo que le queda por cada cita. Si le decimos, tienes este presupuesto, el paciente ha pagado todo el tratamiento y tienes 2 horas para atender, entonces hay una planificación del mismo profesional en ese tiempo que se le da. Pero si solo es media hora, va a ser muy difícil que exista producción adecuada, sobre todo si es que muchos pacientes requieren una atención rápida y pueden pagar todo el tratamiento que se le haga en el consultorio. El odontólogo entonces no necesariamente es el más importante del consultorio, pero sí es una parte importante que ayuda al aspecto productivo. La facilidad la debe tener el profesional odontólogo en cuanto a todos los elementos que le ayuden precisamente a ser productivo. La recepcionista, que puede ser una secretaria también, abarca la parte principalmente administrativa y la parte en el primer contacto con el paciente, ya sea telefónico o presencialmente. Y esta parte administrativa ayuda a la organización y planificación del consultorio en su legalidad y en su función económica, que es cobrar o programar una cita a futuro. Esta recepcionista debe tener en contacto con el asistente dental la comunicación para que ingrese o no un paciente, para que salga o no un paciente, para que se programe en determinadas horas la siguiente cita. Y la higienista dental o el técnico dental, por supuesto que hay programaciones que se deben hacer según las características de cada uno de estos de este personal. Si tenemos un técnico dental dentro del consultorio con un laboratorio dental en donde ya existe un espacio y trabajo para ello, es necesario programarlo como si fuese algo ajeno al consultorio, como si fuese una empresa diferente al consultorio. Es lo mismo que radiología cuando enviamos al laboratorio. Generalmente y de manera productiva y rentable, el laboratorio debe ser debe de tener debemos de tercerizarlo para que sea realmente productivo y adecuado en nuestro consultorio. El personal administrativo y de marketing, que se refiere a una asistente administrativa, se refiere a alguien que a veces no maneje las cuentas de las redes sociales. Este personal generalmente lo que nos va a ayudar es a tener una organización dentro del consultorio, como la programación de historias, como la captación de pacientes entregándole un presupuesto, o el personal de marketing que nos ayude a tener ciertas campañas dentro del consultorio que debe ser, por supuesto, planificado ya con el director principal, el gerente general de la empresa, o también coordinado con algunas actividades en el tema del profesional, del odontólogo general. Y otro de los aspectos que se necesita como conocimiento previo en esta organización es el análisis de costo. ¿Cuánto debemos de cobrar? Si sabemos o no nuestros gastos fijos, cuánto pagamos en alquiler
en servicio, cuánto pagamos en limpieza, en administración, en los elementos que debemos de reservar como depreciación. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente porque muchas veces al decir soy productivo porque genero dinero todos los días, soy rentable porque genero dinero todos los días, esto es equivocado porque no contabilizamos los gastos y creemos que al hacer un gasto reducido o minimizar los gastos o postergar los gastos ese mes ya va a ser rentable. El gasto que se tiene que planificar siempre tiene que ser productivo dentro del consultorio. Y ya sea que hagamos un gasto de limpieza o administración o reservemos los gastos para depreciación, cualquiera sea de ellos, debemos de tenerlo y podemos hacerlo de una manera planificada previa a nuestras actividades. Si analizamos que todos los gastos fijos del consultorio deben de ser contabilizados y visualizados y sabemos cuántas horas podemos tener de atención en el consultorio, entonces tenemos ya planificado un costo hora. La totalidad de nuestros gastos entre las horas de atención. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto nos cuesta producir o cuánto nos cuesta trabajar o cuánto es el costo en una hora del consultorio? Si nos cuesta 36.86, que es un ejemplo el que muestro aquí, eso significa que si yo estoy ganando por hora del consultorio 30 soles, estoy básicamente a pérdida. Y si estoy ganando 50 soles, probablemente siga a pérdida. No es porque es el costo hora, sino que acá solo va gastos fijos. Acá no se habla de laboratorio dental, no se habla de los impuestos de SUNAT, no se habla de la cobranza con POS, no se habla de los materiales dentales. Entonces, no es necesariamente el costo hora un elemento a fijarse como precio final. Adicionalmente al costo hora, necesitamos establecer los costos productivos de una manera individual. Si ya sabemos el costo hora, lo que vemos acá en la parte superior izquierda, a cada uno de estos tratamientos le agregamos cuántas veces viene para atenderse, le agregamos el costo de depreciación de los equipos especiales, le agregamos los materiales dentales y si es un trabajo de laboratorio también, de tal manera que nos ayude a tener una planificación en costo de tratamiento. Muchas veces, cuando hemos hecho el análisis para el Colegio Odontológico en muchos consultorios del Perú, hay tratamientos en el 100% de consultorios, hay tratamientos que no tienen un margen de ganancia. Es más, pierden dinero. Pero no todos, por supuesto. De 20 tratamientos analizados, 1 o 2 están en pérdida. ¿Y eso qué significa? Que el resto de tratamientos cubre esa pérdida. Y es por eso que muchas veces uno dice, estoy trabajando, estoy siendo productivo, pero no soy rentable. Así es como se demuestra que un consultorio, cuando no tiene el 100% de sus tratamientos completamente analizados de una manera en que el costo mínimo sea inferior en base al costo de venta, entonces por eso es que muchas veces se trabaja y no hay un ingreso adecuado. Si sabemos que el costo hora, si esto fuera real, cuesta 36 soles por hora y la media hora cuesta 18 soles, solo hacer una consulta de media hora nos costaría 18 soles 43, adicional al pago de impuestos, adicional al pago de los materiales, de los descartables. Imagínense haciendo consultas gratuitas, teniendo ese tipo de costo dentro del consultorio. Y por supuesto, cuando ya se establece el precio mínimo de un consultorio, compararlo con el precio final. Si esto está por encima y muy por encima del precio final, entonces podremos establecer un porcentaje de rentabilidad que lo hablamos posteriormente. Mientras no tengamos la seguridad de lo que cobramos es superior a lo que gastamos, va a ser difícil que nosotros tengamos rentabilidad en el tratamiento. Y para ello necesitamos
productividad de estos tratamientos rentables, de estos tratamientos que son productivos, que son rentables, para tener al final una rentabilidad del consultorio. ¿Cuáles son las otras actividades que nosotros debemos planificarnos y organizarnos antes? Saber qué actividades mínimas debemos registrar en nuestra historia o en el consultorio. Las actividades mínimas son, por ejemplo, las evoluciones dentro de la historia clínica. Por ejemplo, los tratamientos terminados dentro de la historia clínica. Una evolución nos permite hacer un seguimiento de lo que hemos hecho. Y a veces, de manera equivocada, lo hacemos cuando termina todos nuestros 6, 8 pacientes de consulta. Y nos vamos a acordar de cada una de las piezas que hemos hecho en la evolución, que hemos hecho en cada trabajo clínico. A veces es difícil y complicado. Es por eso que la evolución debe ser inmediatamente terminado la actividad clínica. Se termina la actividad clínica, se registra la evolución. Se termina la actividad clínica, se registra el tratamiento terminado, que son dos actividades diferentes. Mientras que la evolución detalla lo que se hizo de manera clínica, por ejemplo, reconstrucción con resina, pieza 1.6, color A2, color de esmalte, color de dentina, quizás RPI, quizás reconstrucción con ionómero de base, en fin, actividades propias de un registro evolutivo. El tratamiento terminado simplemente es reconstrucción con resina. Y eso significa que mientras uno es estadístico, el otro es descriptivo. Son dos registros diferentes que debemos de tener en el consultorio como mínimo para poder hacer una gestión adecuada y planificar que este tratamiento, estos registros, lleguen a tener un estadístico adecuado en cada historia clínica. Por supuesto que nadie va a dejar de tener ingresos anotados y registrados, pero no solamente es el ingreso, sino es el tipo de ingreso para tener un mejor control. No solamente debemos de tener presente que hay ingresos en efectivo, hay ingresos en tarjeta de crédito, hay ingresos en depósitos, hay ingresos diferentes y a veces hasta por diferentes rubros. Esto debemos de tener no solo en cada historia clínica, sino en un conglomerado para tener un estadístico o por periodo o por tiempos definidos, por semana, ya depende el criterio de cada uno. Esto significa que cada uno de los ingresos deben de estar registrados y nos ayuda mucho si es que no solo están registrados en la historia clínica. El presupuesto es una de las actividades que requiere mucha atención dentro de los registros básicos. Este presupuesto, si no está debidamente coordinado con algunas maquetas, con algunas presentaciones de video, con algunos quizás hasta solo fotos antes y después de nuestros pacientes que tienen el mismo tratamiento que le vamos a presupuestar, a veces es difícil confiar cuando alguien simplemente nos ubicó por una red social. Si es una consulta por una referencia, es mucho más sencillo. Pero cuando ya hay un presupuesto a entregar a alguien que recién nos está conociendo, debemos de tener la importancia de planificar este presupuesto. La historia clínica no es solamente la apertura de la historia clínica. ¿Cuáles son los datos necesarios y obligatorios para que la historia clínica tenga una especial importancia? Estos datos iniciales y básicos no solamente es el nombre completo y el apellido completo, sino la fecha de nacimiento para tener un grupo etario en nuestro consultorio, es el número de documento de identidad, que si es un menor de edad y no se acuerda, deben tener de referencia cuando venga en la segunda vez, ya tener listo y llenado este dato. También el número de contacto, que generalmente es un celular. El correo muchas veces hoy ya está pasando a otro plano. El contacto directo es el celular, ya sea por las llamadas o por los envíos de WhatsApp.
Y una vez que nosotros tengamos la apertura de esta historia clínica y llenado en cada atención clínica, nosotros planificamos nuestra gestión para una siguiente cita de este paciente que estamos atendiendo. El laboratorio dental requiere una atención también adecuada porque puede ser, y algunas veces sucede, que la planificación no es la correcta, las coordinaciones en las fechas y en la programación de citas no es la correcta, y eso impide que en una cita se llegue a avanzar de la manera adecuada. No es simplemente decirle, señor técnico dental, lo quiero para mañana, porque eso significa que tendríamos el técnico dental exclusivamente para nosotros, y generalmente no es así. Hay una planificación, hay un tiempo, hay que consultar con el laboratorio. Un puente de 4 piezas, ¿cuántos días como mínimo? Un puente de 12 piezas, ¿cuántos días como mínimo? Una coronita, ¿cuántos días como mínimo? Esto ya se debe tener planificado y se debe de tener pormenorizado para citar al siguiente paciente que requiera un trabajo de laboratorio dental. Y por supuesto, algo que muchas veces en los consultorios no se anota y no se registra de la manera adecuada son los egresos. Si no tenemos el registro de egresos correctamente diseñados en el consultorio, va a ser muy complicado que nosotros tengamos un balance. Y al no tener balance nos va a faltar mucha información posterior. No sabemos la rentabilidad, no sabemos inclusive cuál es si es balance positivo o negativo por cada periodo. Estos son los registros básicos del consultorio. Hay otros registros que cada consultorio puede tener establecido como un registro mínimo y que le ayude a ese consultorio a tener una actividad correcta dentro de las actividades del consultorio. Si ya planificamos los registros, entonces tenemos que controlarlo. Entre los controles que nosotros podemos hacer es verificar los pacientes que nos deben, el reporte de la asistencia de los pacientes, el reporte de los mejores ingresos de pacientes, los pacientes que más presupuestos han aceptados o el paciente que más nos recomienda, toda la rentabilidad que tenemos por periodo, los materiales dentales que necesitamos controlarlos de una manera virtual para que sea más rápido, o resúmenes de tratamientos terminados por periodo. Cada uno de estos registros, cada uno de estos controles que hacemos nos ayudan a interpretar el consultorio. Y por supuesto, si ya tenemos planificado esta etapa de control, en estos controles necesitamos indicadores especiales que nos ayuden a tener una gestión adecuada y una gestión pormenorizada para saber de nuestro consultorio qué cosa está sucediendo en cada aspecto de la gestión. Estos controles de materiales que nos ayudan a ver un modo inicial, cuánto compramos, cuánto se consumió con los tratamientos que se han consumido y al final el resultado del periodo. Cada uno de estos materiales necesita un control definido para ello. Un registro de egresos donde haya un detalle, no solamente poner pago de luz, pago de agua, sino un detalle en especial, quizás hasta el número de factura o el mes que se está abonando. A veces se paga 2 meses en un solo mes, entonces registrar este pago de qué mes se está abonando. La depreciación es un elemento que se debe de reservar. Nuestros equipos, nuestro mobiliario, nuestro instrumental es un activo del consultorio y estos activos generalmente tienden a depreciarse, tienden a perder valor y al perder valor necesitamos recuperar ese valor de quien lo utiliza. ¿Quién está utilizando el mobiliario, los equipos generales y el instrumental? Nuestro paciente. Entonces necesitamos que haya una depreciación reservada mensual y para ello necesitamos tabular y tener una cifra de cuánto es lo que está perdiendo de valor mensual y esto generar una reserva para una compra posterior sin que tengamos que esperar a ingresos extras. Los controles de las asistencias es importante. Si el paciente puede confirmar, es mucho mejor. Si el paciente no asistió, registrarlo como no asistió, de tal manera que al final del periodo
lo principal que necesitamos tener es el estado asistió y no asistió. El decir el paciente reprogramó, el paciente llegó tarde, el paciente vino antes, eso ya no tiene tanta importancia, solo básicamente el paciente que ingresó, asistió o no asistió. Y con eso tenemos un porcentaje de no asistencia al final de un periodo para saber qué hacer y si es que este porcentaje es importante o no en nuestras actividades o en nuestro registro. Si tenemos varios sillones, planificar estos sillones, las asistencias o a veces los espacios que quedan vacíos dentro del consultorio. Si esto se genera, ya sea el ingreso, ya sea el egreso, ya sea la agenda, todo en red, todo en un software, es mucho mejor, porque el software nos ayuda a gestionar el consultorio de una manera correcta y virtual, porque es accesible y es factible que nosotros desde un celular, una tablet, una laptop, podamos tener una gestión virtual en donde al registrar la evolución en un celular, registrar la evolución en una tablet, automáticamente en una central o desde cualquier lugar, pueden tener esa información ya registrada. Esto ayuda a que el software sea realmente productivo y sea realmente una herramienta que nos ayude en el proceso de gestión. Otro de los indicadores es, por ejemplo, analizar el ingreso. Si esto es un ingreso, esto es la cantidad de pacientes que han ingresado en ese día del mes y esto es un promedio de ingreso por paciente. Esto ayuda a tener un promedio para conocer si es que este ingreso es adecuado al costo hora o no. Por supuesto, eso tiene que ser superior. Y sabiendo que el software nos ayuda, ¿en qué nos ayuda el software? En la gestión odontológica, nos ayuda en la historia clínica electrónica, nos ayuda en la fidelización y en los diversos controles que nosotros podemos tener del consultorio. Todas estas actividades que nosotros hacemos dentro del software nos ayuda a conocernos como consultorio para que nosotros tengamos una acción correcta en cada uno de nuestros registros, en cada uno de nuestros pasos. Lo registramos, lo editamos y esto ayuda a que nuestra historia clínica sea virtual o sea electrónica. Esta historia clínica tiene, por supuesto, la finalidad de recoger los datos de salud del paciente y con toda la facilidad para ver la asistencia sanitaria. Es el instrumento básico porque sin ella es imposible que el profesional pueda hacer un seguimiento. A veces solamente se escribe en una evolución resinas por 3, resina por 4, sin la pieza, sin alguna indicación de la actividad que nosotros estamos haciendo de manera clínica. Y eso es un concepto equivocado. Desde el año 2013, mayo del 2013, mayo 22 del 2013, ya hay una ley de la historia clínica electrónica. Y esto es porque dentro del Ministerio de Salud hay la obligación de generar historias clínicas electrónicas. Salud ya tiene historias clínicas electrónicas y eso ayuda a que posteriormente a nivel particular también tengamos la obligación. Hoy no existe obligación, hoy existe una aceptación de historias clínicas electrónicas o virtuales en cada consultorio, inclusive el consentimiento informado ya es aceptado en la gran mayoría de consentimientos informados que existen. La ventaja de una historia clínica electrónica es que se mejora el servicio ofrecido al cliente, aumenta la velocidad de acceso a la historial clínico porque es accesible de inmediato desde muchos dispositivos a la vez, la trazabilidad de la información, es decir, hacer un seguimiento en tiempo real de todo el proceso asistencial a los pacientes, aumenta el control de las citaciones de los pacientes porque hay un seguimiento en las atenciones y una confirmación de las citas. Y mejora la seguridad de los datos, por supuesto, porque una radiografía no se va a malograr conforme pase el tiempo. Pero este software debe de tener una legalidad. La legalidad exige que exista un odontograma aprobado por el Ministerio de Salud. Y este odontograma es propiamente el que nos ayuda a registrar a diario cada paciente nuevo y su historial al momento de llegar al consultorio.
Esto entonces significa que nosotros debemos de planificar nuestras actividades, hacer qué es lo primero, qué es lo segundo antes de ejecutar una acción del consultorio. Si ya hemos planificado lo que hemos mencionado hasta ahora, nuestra actividad en recursos humanos, nuestra actividad en logística, nuestra actividad económica, nuestra actividad en los precios, nuestra actividad en los registros básicos, y cada quien hacer sus actividades dentro del consultorio, entonces podemos decir que nuestro consultorio está organizado y planificado. Y a partir de ahí, entonces, analicemos qué significa productividad. La productividad se basa en conocer los servicios o productos que están terminados. Nosotros, como centro odontológico, prestamos servicios. Nosotros no archivamos, nosotros no guardamos en un almacén profilaxias o guardamos en un cajón extracciones dentales. Nosotros brindamos un servicio personal y cada uno de estos servicios tiene que ser registrado cada vez que ocurre. Cada uno de estos servicios necesita tener una actividad de registro y saber quién los registra para que al final tengamos un especial registro o especial control de lo que se está produciendo en el consultorio. Esto, por supuesto, sabiendo que cada uno de estos tratamientos, cada uno de estos servicios prestados al paciente, tiene una secuencia lógica. Algunos se terminan en una cita, algunos se terminan en varias citas, y saber que de manera productiva, mientras menos citas haya en un tratamiento, en un presupuesto completo o integral, más productivos seremos y más rentables seremos. Pero también como profesional nos importa la salud, nos importa el estado del paciente. No significa hacer de todo a la vez porque soy más productivo, sino hacer planificado de tal manera que nuestras actividades tengamos en nuestro tiempo de la agenda el suficientemente respaldo de tiempo adecuado para terminar lo que hemos planificado. No podremos hacer 6 resinas, 8 resinas o 2 tallados de coronas con 15 minutos o 20 minutos que nos dan en una agenda. Muchas veces es necesario tener la coordinación administrativa para saber si el paciente o pagó un adelanto grande o va a pagar cada uno de los tratamientos que se realice. Y para ello, si pagó un tratamiento grande, ampliar la agenda. Y así seremos productivos. Y si va a pagar lo que se va a realizar, entonces también ampliemos la agenda para producir más y con eso poder ser rentables el consultorio. Esta producción entonces es individual, es tratamiento terminado por cada uno de los profesionales que existen en el consultorio. Y por ello establecer ya por cada odontólogo una relación de tratamientos al final del mes que nos ayuda a identificar y comparar con quién, con el mismo profesional un periodo anterior o 2 periodos anteriores, o hacer una secuencia de cuántos tratamientos han podido realizar. O a veces se hace por promociones, y en marketing indican una promoción especial de resinas, de blanqueamiento, de profilaxia. ¿Cuánto de estas actividades promocionales han resultado favorables en ese mes? Esto significa entonces registrar cada uno de los tratamientos, no solo la parte evolutiva, sino un tratamiento específico como el tratamiento terminado realizado. Veamos entonces la parte de la rentabilidad, sabiendo que si nosotros tenemos en esta parte, antes de terminar, en esta parte de tratamiento terminado, sabiendo que mientras más productivos seamos, más cerca estaremos de la rentabilidad adecuada, entonces veamos la rentabilidad, cómo se puede obtener o qué significa la rentabilidad. La rentabilidad es el porcentaje que se obtiene de una cifra que es el resultado de dividir todo el beneficio neto, es decir, ingresos y los ingresos se divide entre un factor que es los activos. Los activos significa nuestro inventario en
en bienes, y esta cifra lo multiplicamos por 100 y sale un porcentaje. Ingresos y egresos es el beneficio neto, la resta de ingresos y egresos, entre los activos, que es una cifra de toda nuestra inversión. Ante eso, ese porcentaje lo multiplicamos por 100 y sale una cifra que es la rentabilidad mensual. Pero por supuesto, si nosotros no registramos ingresos o todos los ingresos, si no registramos los egresos o todos los egresos, vamos a tener una rentabilidad diferente a lo real. La rentabilidad financiera es la capacidad que tienen las empresas de generar un rendimiento adicional frente a las inversiones. Es decir, si yo invierto en una tomografía, en una radiografía digital, en varios sillones, si yo invierto en un laboratorio tridimensional de impresiones 3D, todas estas inversiones me tienen que producir una rentabilidad. Y por supuesto, un sillón dental en un consultorio tiene una cantidad de inversión diferente a 6 sillones en otro consultorio. Por supuesto que también con 6 sillones hay mayor capacidad productiva. Entonces, la rentabilidad es también conocer cuánto de inversión tengo. No solamente decir, ingresó 1.000 soles, gasté 500. Entonces, gané 500 soles y esa es una cantidad adecuada. No, porque no sería adecuado si es que tenemos 500 soles de superávit o de saldo a favor con $200.000 de inversión. Quizás sería bueno esa cantidad si es que tenemos 8.000 soles de inversión. Eso significa que la inversión en cifra, a mayor inversión, debe de existir un mayor superávit. Esta inversión, los costos y los gastos realizados que hacen una fórmula porcentual, esta característica pretende observar el comportamiento económico de la operación, el rendimiento de las inversiones, la generación o destrucción de valor, es decir, la depreciación, y la tendencia de la empresa en términos de riesgo a la quiebra futura. Si nosotros tenemos rentabilidad negativa, es decir, el egreso es mayor al ingreso y el porcentaje se mantiene a través de más de 3 meses, tenemos riesgo de quebrar. El consultorio va a quebrar no solo porque nosotros registramos mal o no registramos, sino que de manera correcta nosotros tengamos bien en claro qué significa un ingreso y qué significa un gasto. Muchas veces dice, sí, a mí me ha sobrado 15.000 soles en el consultorio. Y yo le pregunto, ¿pero usted puso el alquiler de su consultorio como un gasto? No, pero es mío. Es que tiene que colocarse ese registro de gasto a pesar de que es suyo. Y usted se puso un sueldo como operador principal ya que trabaja 48 horas a la semana. No, porque lo que sobra es mío y lo que le sobra son 15.000. Si reducimos el gasto del alquiler y el sueldo que él debe de tener, la rentabilidad entonces es reducida, no es los 15.000. Por eso es que, perdón, por favor, podrían poner silencio su micrófono. Entonces necesitamos que esos gastos sean realmente adecuados para que esta rentabilidad sea realmente correcta dentro del consultorio y tener un porcentaje adecuado. ¿Cómo registramos estos ingresos o estos egresos? Si nosotros lo hacemos en un Excel, sí, es económico, pero nos toma mucho tiempo registrar ingreso por ingreso y cuando registramos puede salir automático la cifra del día y la cifra del mes, pero aquí no está las citas, no está la evolución, no está el presupuesto y hay que hacer otro Excel para encontrar ello. Es por eso la sugerencia de un programa, un software que le ayude a la gestión diaria. Sabiendo que debemos de tener rentabilidad en el consultorio, necesitamos entonces tener rentabilidad en los tratamientos. Y les explicaba que al hacer un precio automático o el costo de un tratamiento, necesitábamos tener el precio final por encima de ello. Y si tenemos un precio final alto y un precio
sugerido un precio de costo menor, ya tenemos una cantidad o una cifra de ganancia, tenemos entonces el porcentaje de ganancia o la rentabilidad del tratamiento. Esta rentabilidad, lo mejor es que sea más del 35%. Si un tratamiento es 35% a más, entonces ese tratamiento es rentable y puede soportar descuento del 10%, 15%, 5% o cualquier promoción que nosotros hagamos. Pero si el tratamiento es menos del 35%, como lo vemos acá en esta muestra, 15%, 10%, ya nos impide hacer algún tipo de promoción, no solamente de descuento, sino quizás hasta de obsequio. Esto hace que nosotros lleguemos a comparar cada uno de estos tratamientos para saber si realmente podemos ser rentables o no. Al analizar nuestra inversión, que la vemos aquí, supongamos que esta es una cifra real, el consultorio tiene una inversión de 25.000 soles, tiene una depreciación de 203 mensual, el porcentaje de inversión que debe ser, bueno, lo calculamos un mínimo de 5%, debería de ser 1.000 soles, 1.255, pero en ese mes y hubo un ingreso o un superávit de 9.000. Esto significa que en ese mes de marzo hubo 35% de rentabilidad. Nosotros le ponemos 5 como algo mínimo, no significa el objetivo. Por supuesto, nunca vamos a estar suficiente o nunca hay una meta para la rentabilidad. Mientras más rentabilidad tengamos es mejor. Si queremos un 300% al mes, mucho mejor y seguiremos mejorando al siguiente mes. Pero tenemos un 35% de rentabilidad, 31% de rentabilidad, 9% de rentabilidad. Aquí si tenemos 35, 31, 9, 23, ¿por qué bajó? Ahí es donde nosotros necesitamos establecer criterios, ya que esto es una información real de nuestro consultorio. Establecemos criterios, ¿por qué bajó la rentabilidad? ¿Qué actividad hicimos ese mes o qué actividad no hicimos ese mes para que la rentabilidad baje? Ahí está nuestra información en los tratamientos, nuestra información en alguna publicidad, nuestra información en alguna agenda de citas que muchas veces se ve reflejado la falta de rentabilidad o rentabilidad negativa cuando no hay producción. Y por eso baja la rentabilidad. Ya este análisis es pormenorizado individual de cada consultorio que nos ayuda a tener una respuesta correcta. Pero si tenemos 35, 31% de rentabilidad, en 2 meses tenemos el 60% de nuestra inversión. Ojo, pagando nuestro sueldo y el sueldo de todos y todos los gastos mensuales. Es por eso que mientras haya una inversión reducida, más posibilidades tenemos de generar mayor rentabilidad. Y por último, tenemos el marketing. Lo que todos piensan para mejorar productividad y rentabilidad, ¿debemos hacer marketing? No. Ya vimos qué es lo que debe de ser previo a ello. Si marketing es la parte final, es porque el resto ya lo hemos hecho. El resto, planificar nuestras actividades, ser productivos y ser rentables y saber cómo es cada uno de estos aspectos, entonces recién empezamos a ver y visualizar marketing. Marketing no es solamente decir voy a hacer publicidad, voy a publicar un video en la red social o simplemente pongo una promoción. Marketing es el 100% de nuestras actividades. Y ustedes dicen, cuando el paciente viene para una consulta, ¿la recepcionista está haciendo marketing? Sí. Cuando el paciente está siendo atendido en la clínica y en la conversación con el paciente, ¿el profesional está haciendo marketing con el paciente? Sí. Cuando terminamos un servicio, presentamos y le decimos su tratamiento está terminado, ¿estamos haciendo marketing? Sí. Porque si hacemos una promoción y no cumplimos el precio o no cumplimos las condiciones, este marketing está equivocado. Si marketing nunca se acerca a nuestro consultorio, es un marketing equivocado. Si marketing no conoce
cuáles son los procesos clínicos dentro de nuestro consultorio, ese marketing no va a ser correcto. No existe un marketing para todos. No existe un marketing generalizado. Ustedes hagan esto, ustedes hagan A, B, C. No es así. Es un marketing personalizado siempre, en base a su producción, en base a su tipo de servicio, en base a su tipo de personal, en base a su propia organización. Es por eso que el marketing, para tener el conocimiento básico de marketing, hay que conocer primero a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los diversos tipos de pacientes que tenemos en el consultorio? Si somos odontopediatras, por supuesto, es paciente muy diferente a un consultorio de implantes. Hay tipos de pacientes diferentes. Conocer cuáles son nuestros ingresos para saber cuánto podemos invertir. Si hay una feria de bodas y una feria de bodas generalmente se vende, todos quieren blanqueamiento y todos quieren carillas, sí, pero cuesta 5.000 soles por 2 días. Esto debemos de analizar si es adecuado o no la aceptación de un plan de marketing. No simplemente hacer un solo gasto, sino saber que el gasto que vamos a hacer va a rendir una rentabilidad adecuada. Y por supuesto, debemos de conocer cuáles son nuestros servicios y no solamente es odontología general, sino el tipo de servicio que más nos produce rentabilidad, el tipo de servicio que más fácil nos resulta hacer, el tipo de servicio que nos agrada hacer en el consultorio. Esto es relacionado a el conocimiento previo y la organización inicial que debemos de tener. Y también siempre debemos optar por opciones dentro de marketing, no elegir cualquiera que nos den, sino debemos comparar un plan, comparar otro plan y en base al criterio económico, en base al criterio más factible, en base a un criterio que nos ayude a identificar qué marketing nos va a resultar más adecuado o no a emplear en nuestro negocio. Por supuesto, cada una de estas actividades de marketing, productividad, rentabilidad y organización es mejor si ustedes gestionan en la nube para que todos tengan alcance a la información adecuada. Hasta ahí yo les agradezco muchísimo. Tienen mi información de contactos si es que desean para que ustedes puedan buscar alguna información adicional sobre el software que les propongo. Además, los invito a mi curso del Colegio Odontológico de Lima para que ustedes puedan generar la administración correcta en su consultorio. Les agradezco mucho. Doctor Francisco, muchísimas gracias. A nombre del doctor Jorge Manrique, director de la Escuela de Perfeccionamiento Profesional, del doctor José Ricardo Rojas Rueda, decano del Colegio Odontológico de Lima, por haber dictado este webinar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y queremos darle este certificado a nombre de los doctores por su participación en el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy amable. También queremos comunicarle a los participantes que el doctor Francisco estará dictando con nosotros un curso, como él mencionó, sobre gestión. El doctor estará dictando el curso de gestión de manera virtual. ¿Verdad, doctor? Doctor, ¿nos podría explicar un poquito en qué consiste? Sí, si se planifica virtual, claro que sí. Si se planifica presencial, depende de la organización que tengan ustedes. Estamos dispuestos a cualquier modalidad. Muchísimas gracias, doctor. ¿Podría explicarles un poquito en qué consiste el curso y qué beneficios son los que ellos van a obtener llevando este curso con usted? Claro que sí. El curso consta de varios aspectos a desarrollarse dentro de todas las semanas que hacemos. Generalmente son 15 semanas que nosotros tenemos para planificar un curso. Y generalmente son las clases de 4 horas. Creo que son los días lunes lo que tenemos planificado. Y este curso genera información tanto económica como la información administrativa que nos ayude a hacer rentable el consultorio en los diversos aspectos. Vamos a ampliar mucho
sobre la información económica y vamos a ampliar mucho sobre la información que nos ayude a hacer rentable el consultorio. Las actividades dentro del consultorio que nos produce rentabilidad, estaremos ampliándola de una manera detallada en nuestro curso y, por supuesto, sabiendo que de manera productiva también hay muchas actividades por hacer previas a la actividad diaria en la gestión. Doctor, muchísimas gracias. A los participantes indicarles que justo aquí está el curso del doctor, que es Gestión, Costos y Rentabilidad del Consultorio Odontológico. Tiene una duración de 2 meses, en los días lunes de 7 a 10 de la noche, en modalidad virtual. Ustedes pueden inscribirse llamándonos o inscribiéndonos a los contactos que ya nos tienen por WhatsApp. ¿Sí? Sí, les decía, creo que me equivoqué, le dije 15 semanas, en realidad era 15 horas, porque son 5 semanas. Sí, son 3 horas diarias. La última es la clase de 4 horas. Sí, doctor. Sí. La verdad es que este curso es muy importante que lo puedan llevar para que ustedes también sepan sobre la gestión, sobre los costos y sobre todo sobre el proceso que se tiene que hacer para tener un consultorio de manera rentable, ¿no, doctor? Sí, dentro de las actividades que nosotros hacemos en la gestión del consultorio, hay muchas cosas que dejamos de lado y estas actividades van a ser analizadas. Hay, por supuesto, alumnos que anuncian alguna problemática que se resuelve dentro del curso y se amplía dentro de esta actividad las actividades de registro de historia clínica, las actividades de registro en la gestión misma del consultorio como la agenda o al final la parte de control, que es muy valioso e importante, y conocer la productividad de cada profesional. Dentro del curso se busca siempre la información adecuada para que sea rentable un consultorio. Doctor, nos consultan qué tan importante es tener un software dedicado a lo que es la administración del consultorio. ¿Cuánto es lo que nos ayudaría en tema de tiempo? Si es que nosotros hacemos una actividad de control física, unos documentos físicos, una historia clínica física, es muy lento la actividad de control y registro. Si nosotros tenemos un software de gestión que nos ayude a acelerar el proceso, es mucho mejor, es más productivo, es más rentable porque se reduce actividades del consultorio y la información de registro es muy diferente de la información de control. Quien registra son el personal que está en contacto y la actividad diaria. Quien controla es el administrador y es el que ve los reportes y es el que analiza cada uno de los reportes en cada periodo. Si es que hay alguna actividad que genere rentabilidad en el consultorio, es precisamente el software odontológico. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por la experiencia del día de hoy, por sus conocimientos y por todo lo que ha compartido con nosotros esta noche. Lo esperamos en septiembre ya para que pueda iniciar este curso y los invitamos a todos a que participen. Recuerden que es muy importante que siempre estén capacitados en temas específicos como este. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en septiembre para iniciar con muchas ganas y con toda su experiencia este curso que es tan importante.